Hoy día retomamos eso y vamos a ir ampliando esta perspectiva hacia eh, la búsqueda de esta pregunta, ¿ya? ¿Qué conocimiento vamos a utilizar? Todavía está planteada la pregunta sobre lo que es conocimiento profesional, ¿cierto? De nosotros. Tenemos un acercamiento intuitivo, pero faltan precisiones, ¿cierto? Y yo le decía, a veces, como dicen, los árboles no dejan ver el bosque, ¿ya? Y es porque estamos metidos dentro de lo que es nuestro conocimiento profesional y no lo podemos ver desde afuera, ¿ya? Entonces, estamos tratando de acercarnos a eso y darle la perspectiva geométrica, o sea, no perspectiva geométrica del conocimiento, sino que eh, aterrizándolo a la geometría, a la enseñanza, aprendizaje y conocimiento del profesor sobre la geometría, ¿ya? Entonces, la pregunta de hoy es ¿qué conocimiento utilizamos? Ya vimos que cuando nos planteamos la tarea de diseñar una actividad introductoria, eh, nos preguntamos algunas cosas, después aparecen nuevas preguntas que algunas de ellas no pudimos responder porque no las pensamos antes, ¿cierto? No estaban en nuestras consideraciones iniciales. Y nos empezamos a dar cuenta de que hay algunos eh, polos de conocimiento que están interviniendo en este diseño de actividades, ¿ya? Identificamos algunos que salían del cuestionario, ahora los vamos a retomar, pero vamos a abordar eh, una pregunta. Y para esto eh, vamos a hacer lo siguiente. Los que puedan, vamos a buscar una definición para lo que es el conocimiento y a partir de esa eh, vamos a comenzar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjese que eh, en la página de nuestro curso en el aula virtual, ¿ya? Les compartí aquí un link, ¿ya? Por favor, ingresen a ese link y los va a llevar a un documento de Google, ¿ya? Que está compartido con ustedes para que lo podamos editar en esta clase, ¿ya? Entonces, en este documento de Google, lo que va a hacer es registrar una definición para conocimiento que usted encuentre o que tenga, ¿de acuerdo? Sí, va a buscar, pueden ver el link por el chat, a ver, vamos a ver, ¿qué link? Ahí está el link en el chat. Eh, entonces, tiene unos cuantos minutos para que pueda buscar una definición de conocimiento y la escribe ahí. Yo anoté 1, 2 y 3, pero pueden ser más, ¿de acuerdo? Y luego las discutimos. Entendimiento, comprensión acerca de algo. Ah, ok. Aquí no me salen los nombres y como ve, salen... Eh, eh, usted está viendo mi escritorio, ¿cierto? ¿Está viendo el documento? Sí, profe. Perfecto. Profesor, ¿este documento lo mandó por chat o está en el aula o algo por el estilo? El enlace. Ambas, Eduardo. Está el link en el chat de esta sesión de Zoom y está el link en el aula virtual del curso en la carpeta de las clases. Ya, perfecto. Que como recién entré, entonces no veo en el chat. Voy a ir al aula, en ese caso. Ya. ¿Que lo reenvío el algo para que lo tenga en chat? Lo puedo reenviar yo al tiro inmediatamente. Ahí está.
Eduardo, y para todos los que se incorporan. Maravilloso. Ya, Sí. la idea es que encuentre una definición de conocimiento. Sería muy bonito de su parte que ponga al final de dónde saca esa definición. Puede ser propia, puede ser Wikipedia, puede ser el Icarito, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Cualquier... la fuente que haya consultado. La definición de RAE también nos sirve mucho. Genial, genial, genial. Ya, entonces estamos analizando las definiciones y nos encontramos con la 8, que nos dice que es una creencia, o sea, un tipo ahí especial que necesita una justificación y esa justificación adecuarse a unos parámetros de verdad. Y en la 8 también nos habla sobre algo que se tiene que, o sea, que no se debe poner en duda esa veracidad, ¿ya? El ejemplo que le daba era por 2 puntos pasa una única recta, pero eso podría ser verdad o no, dependiendo, como dice Connie, de la geometría en la que esté posicionado. O sea, cambio un contexto, por decir así, por ahora, y mis criterios de validación van a ser diferentes, ¿sí? Por 2 puntos pasa una única recta, puede ser verdadero, puede ser falso. El contexto, la teoría en donde estoy trabajando, los axiomas que estoy considerando, van a hacer que eso sea verdadero o falso. Entonces necesito un parámetro de comparación. Y ese parámetro de comparación, la pregunta ¿es o no es conocimiento también? ¿Ya? Después sigue la definición, dice, además el conocimiento puede ser entendido de diversas formas, como una contemplación, o sea, solo miro, es de afuera, porque conocer es ver, como una asimilación, porque es nutrirse, ¿ya? O sea, va adentro del sujeto, y como una creación, porque conocer es engendrar, o sea, reproducción del conocimiento. Ya. Está interesante eso. 10. Hechos o información. Ah, ya, esta es la misma que antes, ¿cierto? Ah, aquí, la 2. Luego dice, lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo determinado o a la totalidad del universo. ¿Ya? Hasta ahora la única que hace referencia a resolver problemas es la primera. Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón de la naturaleza, ya lo vimos, ¿cierto? Conjunto de información adquirida, ¿ya? Que se puede trabajar e interconectar por formas de saberes, ¿cierto? Facultad de entender y juzgar las cosas. ¡Wow! Le pusieron empeño, chicos, muy bien. Platón duplica el objeto de conocimiento, es decir, la realidad. Ah, claro, una perspectiva platónica del conocimiento, al establecer el mundo inteligible de las ideas fuera del mundo de lo sensible, de la naturaleza. Lo sensible, el nivel más alto del conocimiento que podemos lograr es la opinión. Y el mundo inteligible, las ideas, podemos lograr el verdadero conocimiento, episteme, de ahí la epistemología. Por ende, el conocimiento es adquisición y desarrollo dentro de estos aspectos humanos. Interesante. O sea, aquí hay un sujeto, esto es una mirada del conocimiento, ¿eh? Así como las otras 13 anteriores también son miradas, que algunas coinciden, ¿cierto? Son miradas del conocimiento. Entonces necesitamos un punto para decir, esto es el conocimiento, esto es lo que vamos a entender nosotros. Y fíjese que eso
o esa comprensión que nosotros estamos tratando de lograr sobre lo que es el conocimiento, es también parte o va a ser parte de nuestro conocimiento. Y, como dicen algunas de las definiciones anteriores, podríamos compararlo con un referente de verdad y decir, efectivamente, es o no, o es verdadero esto que estoy considerando como conocimiento o no, y otro que se posicione en otra definición, nos va a decir, no, eso yo no lo veo como conocimiento, porque probablemente esté mirando desde otra perspectiva, desde otro paradigma, desde otro posicionamiento, ¿ya? Ahora, o sea, esa amplitud, también nosotros como profesores, dentro de la sala, en algún momento nos va a tocar observarla y ser conscientes de esa coexistencia de paradigmas, particularmente en el trabajo que se produce en geometría, ¿ya? O sea, el trabajo que yo como profesor privilegio de realizar en la clase de geometría podría estar sesgado por mi conocimiento acerca de la disciplina. Es decir, lo que yo entiendo por geometría es lo que yo voy a enseñar sobre geometría. Y bajo esa concepción podría estar generando algunos obstáculos didácticos en este sentido en los estudiantes. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Ya, la sesión de hoy versa en la reflexión sobre lo que entendemos por conocimiento y algunos conocimientos que nosotros vamos a poner en práctica o vamos a poner en juego durante las clases de geometría, ¿ya? Particularmente, entender de que intervienen efectivamente distintos tipos de conocimientos, pero esos conocimientos podrían estar siendo juzgados constantemente y nosotros mismos tenemos que ser uno de esos jueces y críticos, ¿ya? Entonces, tenemos que estar constantemente haciendo reflexión, pero necesitamos una guía para reflexionar, ¿ya? Una reflexión dirigida, orientada. Reflejo de la realidad objetiva a demostrar, bueno, esta es otra mirada, ¿cierto? El conocimiento es poder, perfecto. ¿Quién lo dijo eso? El conocimiento humano implica una relación representativa con el sujeto, información que obtiene un ser vivo de la realidad, ¿cierto? Pero aquí no dice para qué, ¿no? Hechos o información, conjunto de representaciones abstractas, ¿ya? Esto, fíjese, aquí está aludiendo a la idea de el mundo inteligible, o sea, lo interior, ¿ya? Estado de vigilia de una persona, ¿ya? Conocer significa un conocer relativo o momentáneo, ya que el conocimiento es un proceso inacabado. ¿Va? Es descubrir las leyes objetivas de la naturaleza. Ya, perfecto. ¿Cómo estas definiciones de conocimiento podrían aplicarse o si tienen sentido cuando queremos hablar del conocimiento que tenemos nosotros, que desarrollamos nosotros como profesores, entendiéndolo como conocimiento profesional? ¿Tienen cabida ahí cuando lo considero como tal? Abro la palabra. O sea, esto de entender el mundo que está afuera, entender que hay dos realidades, una que es interna al sujeto y otra que es externa. Entender que es información, entender que podría estar orientado hacia la resolución de un problema, eh, entenderlo como grados de comprensión, entenderlo como que debe validarse y que debe justificarse, y si se justifica frente a quién. Constanza dice, sí, se aplica. Ya. Yo creo que las definiciones leídas requieren de una precisión
un poquito mayor cuando nos referimos a conocimiento profesional, porque las definiciones anteriores son genéricas, o sea, cualquier tipo de conocimiento, ¿ya? Y en particular a nosotros, y por esto me gusta la primera definición, la que tenía relación con el problema, me gusta esa definición porque nosotros estamos pensando siempre en en este problema de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ¿sí? Particularmente aquí, de la geometría o los temas en geometría, ¿ya? Ahora sí, hay que tener en cuenta y cuidado de que tomar un posicionamiento respecto a lo que entendemos como geometría, como conocimiento, etcétera, nos produce justamente eso, abanderarnos con algo y probablemente existan otras personas, otros seres que no compartan esas clasificaciones, ¿ya? Entonces nos tenemos que preguntar o nos tenemos que cuestionar también nosotros mismos desde dentro cuál es nuestro posicionamiento, qué estamos entendiendo por, ¿ya? Entonces, eso como parte de la reflexión y como parte del desarrollo de este conocimiento profesional que queremos conseguir. ¿Se acuerda del cuestionario? En el cuestionario aparecían efectivamente varias preguntas que se orientaban a distintos tipos de conocimiento. Y habíamos identificado, o ya le había propuesto, una identificación de preguntas que iban hacia el conocimiento matemático, conocimiento pedagógico general, conocimiento de la didáctica de la matemática o específico de lo que se iba a enseñar, el trabajo colaborativo y la autocrítica. Ahora, las tres primeras dicen conocimiento, pero las dos últimas no dicen conocimiento. ¿Consideraría usted que estas son parte del conocimiento o de nuestro conocimiento profesional? ¿Bajo las definiciones anteriores, por ejemplo, o bajo la que usted tenga? Profe. Sí, sí. O sea, igual en ese aspecto sería como darle un poco vuelta a la tortilla quizás, porque a nosotros igual se nos ha enseñado en mayor o menor medida acerca de trabajo colaborativo, acerca de autocrítica, digamos, de procesos metacognitivos o ese tipo de cosas. Entonces igual siento como que entra dentro de los conocimientos profesionales que si bien a veces los pensamos como para aplicarlos con nuestros alumnos, igual uno como que puede utilizar sobre uso, como dar vuelta a ese conocimiento hacia Se ya. escuchó bien. Sí, le escuché cada vez más lejos, pero entiendo que durante toda la formación se ha estado como martillando sobre eso, ¿cierto? Sobre el trabajo colaborativo, sobre la autocrítica, sobre la reflexión. Pero ¿y eso lo hace ser parte del conocimiento? Porque finalmente van a ser actitudes que uno presenta. El trabajo colaborativo, la autocrítica y la reflexión son acciones que yo llevo a cabo, ¿no? Yo lo marcaría más bien como actitudinales, ¿no? O si le llama conocimiento, sería conocimiento en esa línea, ¿sí? Sin duda forma parte de su formación, ¿ya? Pero mi cuestionamiento hasta ahora ¿es conocimiento o es una actitud? ¿O es una acción que queremos que usted realice? ¿Sí?
en las definiciones de conocimiento que teníamos no hablábamos de acciones, ¿no? Sino que información, hechos, creencias, etc. Entonces, los polos con que nos quedamos van a ser estos tres, como conocimiento matemático, conocimiento didáctico, conocimiento de la pedagogía en general, mientras que el trabajo colaborativo y autocrítica son actitudes transversales al día a día de nosotros como profe, ¿ya? Y aquí le pregunto si considera algún otro conocimiento como parte de estos que aparecen o se ponen en marcha cuando realizamos nuestras prácticas de enseñanza. Hay que tener en cuenta de que estos son núcleos así gigantes, o sea, todo el conocimiento matemático, todo el conocimiento de la didáctica en específico, todo el conocimiento de la pedagogía en general, ¿ya? Entonces, es probable que no haya mucho más por cubrir, o si hay, no sé qué relevancia o cuál es la relevancia que va a tener en esto de nuestra práctica. Podría uno pensar, como hablábamos la semana pasada, o sea, la clase pasada, este componente social, este componente más humano, ¿cierto? De nuestra práctica, de nuestro ser profe. Pero la pregunta ¿es parte de conocimiento o es parte de actitudes que desarrollamos? Mi intención, al menos en esta sesión, es que nos centremos en lo que es conocimiento, ¿ya? Bueno, entonces, preguntas para ustedes siempre. ¿Qué tipos de conocimientos son los que se pondrían en práctica o que se pusieron en práctica cuando diseñó esa actividad, cuando reflexionó en torno a la actividad, cuando la presentamos y se le hicieron preguntas, cuando pensó en que la iba a aplicar, ¿sí? Y sé que podría tener algo de experiencia haciendo clases, enseñando. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es el conocimiento que se pone en práctica? ¿Ya? Y aquí fíjese que igual hay un subyacente, una idea de conocimiento que es conocimiento para realizar algo, ¿sí? No es solamente la información que tengo disponible, sino que es esa información tiene un objetivo, tiene un uso para lograr algo, ¿no? Como decía, el inicio de la presentación, nos enfocamos en lo que sabemos y lo que usamos durante la clase. O sea, no es pasivo, no es solamente contemplativo, ¿ya? Sino que es una puesta en marcha de ese conocimiento, de eso que logré conseguir o he logrado conseguir, ¿ya? Si pensamos, por ejemplo, en la enseñanza de un tema en geometría, no vamos a decir uno en particular para no perjudicar al trabajo que viene después, pero piense en la enseñanza de cualquier tema en geometría, ¿ya? De cualquier tema. ¿Qué conocimiento va a movilizar usted como profe para ya sea iniciar o conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje de ese tema?
ver, tío Víctor 48. Sí, ahí lo escuché. Sí, ahí sí. Es que igual el tema de pensar en como los conocimientos que uno podría llegar a aplicar en, bueno, diversos como tópicos de la geometría, eh, es complicado más allá de decir que los conocimientos matemáticos. Yo siento que en verdad nosotros actualmente estamos trabajando sobre todo con desconocimiento Ujú. de los contextos de los estudiantes, del contexto del colegio, del contexto en general, al final, pues, yo creo que en eso se basa un poco a raíz de, o sea, en eso se va a basar los conocimientos que yo debo de aplicar y cómo llevarlo a la práctica en conceptos geométricos, pero claro, como que eso es como lo que pienso ahora, más que en los conocimientos que yo aplico, el desconocimiento del contexto que tengo para poder aplicar el conocimiento, como, o los conocimientos adecuados. Me parece que que esta respuesta hubiese estado preparada, porque finalmente lo que está destacando es que está difícil responder la pregunta de cuál es el conocimiento que pongo en práctica si no sé qué es lo que tengo que enseñar, si no sé a quién le tengo que enseñar, ¿cierto? Entonces, quizás hay que torcer la pregunta y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es esa práctica que tengo que realizar? O sea, ¿qué tengo que enseñar? ¿A quién tengo que enseñar? Tengo que plantearme preguntas antes de poder responder eso, ¿cierto? Y ese tipo de preguntas son las que van a ir eh, dando el contexto en el cual se va a desarrollar la práctica, van a ir generando problemas que voy a resolver con un conocimiento. Y ese es el conocimiento que voy a movilizar. Y ese es el conocimiento que voy a necesitar para poder hacer mi práctica y, bueno, ya antes responder a las preguntas. Entonces, ¿qué preguntas me tengo que plantear? ¿Qué preguntas como profe me planteo? Ah, sí, sí, gracias. Te hago de transferencia, no te preocupes. Y claro, aquí yo reúno varias cosas que usted al menos ha visto una vez en su vida, en su formación, partiendo por este análisis didáctico que yo le mostré en la sesión pasada, que es una herramienta que efectivamente nos propone preguntas, ¿ya? Pero ya sabemos lo que tenemos que enseñar, entonces en base a ese objeto vamos haciendo distintos niveles de análisis o progresiones en un análisis, ¿cierto? Pero finalmente es un referente teórico que nos permite hacer preguntas. Pero aquí aún no hay preguntas. Están distintas teorías dentro de la didáctica, está la misma matemática que nos lleva a plantearnos ciertas preguntas. Están, bueno, esto de aquí también encerrado como parte de lo didáctico en relación a lo matemático o estrechamente ligado a lo que quiero entender. Y para allá vamos a ir. Hacia acá nos estamos acercando en esta presentación, ¿ya? O sea, hay varios referentes que nos permiten o bien plantearnos preguntas o bien responder a esas preguntas, ¿ya? Y aquí tenemos dos situaciones. Una, que parte de nuestro conocimiento pueden ser estas teorías y parte de nuestro conocimiento pueden ser las respuestas que nos dan estas teorías respecto a este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles, eh, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos? Unas básicas. Si queremos enseñar geometría o elementos eh, de la geometría, temas en geometría, necesitamos preguntarnos, ¿qué es esto que tengo que enseñar? ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza de la geometría? ¿Cuál es la naturaleza de los objetos geométricos, de la propia disciplina o del trabajo geométrico que se realiza? ¿Cómo se ha construido, cómo se construye, cómo se construirá conocimiento geométrico? ¿Ya? Una de las principales preguntas que nos hacemos es esa.
¿qué es la geometría? En la siguiente diapositiva vamos a profundizar aquí, pero otra pregunta es ¿cómo se aprende? Acuérdense que estamos en el proceso de enseñar y aprender, ¿ya? Y a veces estos procesos cuesta separarlos, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí solo con este fin analítico, aunque tengamos esta relación así indisoluble de enseñanza y aprendizaje, nos podremos preguntar específicamente cómo se aprende esta geometría, este elemento geométrico, ¿sí? Este tema en geometría. Y también nos preguntamos cómo se enseña, ¿ya? Fíjese que o sea, de estas tres preguntas, o para estas tres preguntas, uno puede encontrar respuesta aquí, ¿sí? Quizás no pueda responder las tres aquí, o aquí, o aquí, o acá, pero cada una de estas le permite complementar la respuesta que puede dar a alguna o a todas estas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos preguntamos sobre la geometría como una disciplina, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de esta geometría? Y aquí nos vamos a detener un poquito, ¿ya? Y aquí vamos a discutir con todo lo que usted, porque vamos a trabajar aquí solamente, en este diapo, solamente con lo matemático, ¿ya? Desde la matemática, desde su conocimiento de la matemática o de la geometría, la primera pregunta es si matemática y geometría es lo mismo. No, dice Benjamín. Ya, ¿por qué Benjamín? Perdón, profe, ahora sí. Ya. Y yo creo que, bueno, igual yo lo asimilo un poco a lo que pasa un poco en la estadística, que bueno, tú eras en la mañana, entonces me quedo un poco frescoso. Pero que al final... Perdón, ¿tuvo clases de estadística o tuvo clases de didáctica de la estadística? Didáctica de la estadística, ¿verdad? Ya, ¿Se ya. sabe mi horario, profesor? ¿Ah? ¿Se sabe mi horario, profesor? Los tengo a todos fichados. Está bien, sí. Que claro, al final se hace muy marca la diferencia entre estadística y matemática, también con probabilidad, estadística y probabilidad en ese sentido, y también siento que la geometría tiene su propia naturaleza, por al final, que tiene relación con la matemática, o sea, con cálculos matemáticos, cálculos algebraicos en algunos aspectos, pero que claro, al final tiene una naturaleza propia. ¿Y cuál será esa naturaleza? Está difícil esa pregunta, ¿eh? Está difícil, pero ¿cómo veo que tiene una naturaleza distinta a otra cosa que se haga en matemática? O sea, yo también lo pienso como que la geometría igual hay, es como, es aplicable en la vida como cotidiana, por decirlo así, como en el espacio donde nosotros vivimos. Hay ¿Ya? expresiones geométricas que, que las cuales uno puede como, no sé, vivir, interactuar, ese tipo de cosas. Y, Mm, y otra parte de la matemática no. También, pero son expresiones que son, no sé cómo decirlo, pero son como lo suficientemente distintas para ser consideradas como aparte, si puedo decirlo así. No sé. ¿Ya? Marusela en el chat dice, yo entiendo a geometría como un eje de matemática. O sea, la matemática se desglosa en varias líneas y una de esas líneas es la geometría, ¿cierto? ¿Eso es lo que entiende Marcela? Sí, algo Ya, así. pero compartiría entonces la misma naturaleza que cualquier cosa en matemática. No, tendría que pensarlo un poco. Sí, sí, es cierto, hay que pensarlo un poco, hay que pensarla bastante en realidad, hay que pensarla bastante. Profesor, ¿Sí? quizás para entender la naturaleza de la geometría o cualquier área, entre comillas, de la matemática,
podríamos pensar como en los usos o el primer uso que se le daba. Porque la geometría igual viene como de hace mucho tiempo, que construcciones de pirámides y otras cosas. Entonces quizá al entender como esa naturaleza de origen en el cual vienen las ramas, se puede entender si eso no lo mismo, o entender la naturaleza. Sí, yo comparto esa idea. De hecho, entendiendo de el origen y lo que se realiza para generar los primeros conocimientos en esta línea o en esta área, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, si hacemos la comparación a estadística, que las formas de trabajo en geometría y, por ejemplo, estadística son diferentes. Entonces ahí entendemos que hay una naturaleza distinta entre los dos temas, ¿ya? Entonces no podrían estar contenidos si tienen naturalezas diferentes, ¿ya? Ahora, respecto de la matemática en general, creo que tendríamos que pensar en la pregunta también, ¿qué es la matemática? Para entender si tiene una naturaleza distinta a la geometría, ¿ya? Ángel levantó la mano. Así que eso quería mencionar un poquito, que siento que se tiende a como relacionar la matemática con cosas más numéricas o algebraicas, pero siento que desde hace ya bastante tiempo se ha ido ampliando como esa concepción de las matemáticas, que obvio en un principio surge por la necesidad de contar, la relación entre el conteo, etcétera, pero que desde hace mucho tiempo ya es como son las relaciones entre objetos abstractos que pueden ser relacionados mediante la lógica, y se puede generar conocimiento a partir de esa lógica y de la relación entre esos objetos abstractos. Y esos objetos abstractos pueden ser números, pueden ser expresiones algebraicas, pueden ser funciones, vectores, rectas, planos, grafos, etc. Entonces, por eso igual ahí como que coincido con la Marcela en que la geo es como una parte de las matemáticas, y ahí aparte dejaría la estadística, porque la estadística infiere cosas y depende mucho del contexto en el cual se aplica la estadística, cosas que no son netamente abstractas ni platónicas, por así decirlo. Sí, fíjese, yo en un momento también tengo que reconocerlo, yo pensaba que la estadística era parte de la matemática. ¿Por qué? Porque todo lo que yo aprendía de estadística era un trabajo con fórmulas, con aplicación de fórmulas, con calcular, con construir tablas de datos, pero no entendía el sentido de el trabajo dentro de la estadística, ¿sí? Entonces, cuando uno ve de dónde surge esta área, geometría, estadística, etcétera, y entiende de que tiene propósitos diferentes, uno entiende que la naturaleza de los objetos que se encuentran en esas áreas van a ser diferentes también. Ahora, no necesariamente va a ser una cosa así sectario, es decir, no voy a centrarme y quedarme encerrado en geometría para entender cómo se trabaja en geometría, sino que estadística, geometría, física recurren a herramientas o a modos de pensar objetos, que es lo que proporciona la matemática como disciplina. Como decía Ángel, son objetos, relaciones entre objetos y reglas de trabajo con esos objetos que me permiten generar nuevo conocimiento sobre esos objetos. Y definir objetos que en el mundo natural no existen o pueden no existir, pero que tienen sentido dentro de este cuerpo de conocimiento, ¿ya? En ese sentido, la matemática es como
como razonamiento lógico, sería transversal, pero en cada una de las áreas se trabaja de manera distinta, ¿ya? La física tiene un carácter diferente al trabajo en matemáticas, pese a que la física utiliza herramientas de matemáticas, herramientas del cálculo, herramientas del análisis, herramientas del álgebra, etc. Herramientas de la geometría también. La estadística también utiliza herramientas de la matemática, ¿sí? Pero tiene una forma de trabajo distinta. La geometría inicia, como varios de los objetos matemáticos, inicia en un mundo real. Inicia para resolver un problema real, ¿sí? Y trata de eso, trata de la medición, ¿ya? Por tanto, medir en geometría es tan importante como operar números en la aritmética, ¿sí? Y la forma de trabajo va a depender de la naturaleza de los objetos también, ¿ya? Pero todos los objetos con que trabajamos en geometría, así como disciplina, van a ser del mundo de las ideas, ¿sí? Piense en un objeto geométrico, ¿sí? Y pregúntese, ese objeto geométrico, ¿dónde está en la naturaleza o en el mundo cotidiano? Hagamos ese ejercicio. Piense en un objeto y dónde lo ubica en el cotidiano, ¿ya? Y nos lo comenta. Cualquiera que participe de eso. Circunferencia. Valentina Montenegro. Ya, perfecto. Circunferencia. ¿Dónde tú ves la circunferencia en el mundo cotidiano, real, en el mundo sensible? En la como boquilla de un vaso, Ah, ya. redondo claramente. Sí, claro. ¿Y cómo se asegura que ese vaso es redondo? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿cierto? Y mire, para ser un poquito más pesado con eso, ¿dónde está el centro ahí? Ay, no sabría así como sacarla así como matemáticamente solo al ojo. Así como hablando de un vaso. Ya, ok. Ahora, Igual siento que se podría. sí, claro, claro, se podría. En el caso de que fuese una circunferencia, sí, se puede sacar el centro, se puede encontrar el centro. Geométricamente hablando, o sea, con un trabajo geométrico, ¿ya? Pero le pregunto yo, ¿efectivamente será eso una circunferencia, el borde del vaso? Porque me imagino que el vaso, el vidrio del vaso, o el material del vaso, tiene un cierto grosor, ¿no? Un cierto espesor. Pero ese espesor, como borde de la circunferencia, no es la circunferencia, Ah, claro. ¿cierto? Ya, me imagino que todos los demás de sus compañeros también pensaron en un objeto. Y por favor, demos una lista de objetos y vamos viendo dónde los encontramos. Maricela pregunta, ¿cómo así? No entiendo tu pregunta, Maricela. No, me refería a lo del espesor, que no entendí. Eh, claro, un vaso de vidrio, piense, el vaso de vidrio, el vidrio puede ser grueso, delgado, pero finalmente usted puede medir qué tan grueso es el espesor de ese vidrio o de la taza. Piense que mida, no sé, 3 milímetros de espesor. ¿Sí? Ujú, sí. Pero la circunferencia no mide 3 milímetros de espesor. Por lo tanto, eso Ah, ya. no es una circunferencia. Está hilando más fino aún. Ok. Sí, sí. Por eso le digo, piense en el objeto geométrico y vea dónde lo ve, y piense también dónde lo ve en la naturaleza.
en el mundo real, concreto. En la luna. La luna, a ver, ¿qué ve en la luna? Cuando está llena, ¿Ya? ¿Qué ve ve? un círculo. ¿Un círculo? ¿La luna es un círculo? No, ¿No? pero creo que los primeros hombres tendrían que haberla identificado con un círculo a la luna, por su forma. Sí, claro. Pero, ¿eso es un círculo? Esa ahora es la pregunta. Ah, mentalmente no. No, no es un círculo. Ni siquiera es una esfera. Es un geoboide, creo, que se descubrió hace poco. El geoboide. No sé. Es que tiene una superficie irregular que no permite clasificarlo como esfera, por ejemplo. Mm, ¿Sí? gracias. Piense, la circunferencia es... Ah, buena pregunta. ¿Qué es la circunferencia? Estamos pensando aquí. Estamos pensando también aquí. ¿Sí? Ah, Nicolás López dice, puedes ver un objeto geométrico, pero no significa que estén ahí. ¿Cómo es eso, Nicolás? ¿Cómo es eso que los puedes ver, pero no están ahí? O sea, ¿alucinas? Claro que sí. Abran los micrófonos para que discutamos un poco, chicos. A ver, dice Nicolás, porque lo que ves está en el mundo de las ideas. Lo que ves está en el mundo de las ideas. Ángel levantó la mano. Vamos a leer el comentario de Javiera y luego Ángel nos... A ver, Javiera dice, ¿y los anillos de Saturno serviría como circunferencia? Qué buena pregunta. No, no servirían. No. Los anillos de Saturno tienen como 10 kilómetros de espesor. Primera cosa. Segunda, los anillos de Saturno no es una curva continua. ¿Ya? Y tercero, no sé si son circunferencias. No sé siquiera si se asemejan a una elipse, por ejemplo. Ya. Ángel. ¿Se escucha bien ahí? Quizás me dicen. Si hay un problema con tu micrófono, Ángel, pero te hacemos Escucha todo, bajito. todo el esfuerzo Y por ahí, escucharte. ahí. Y bueno, lo que quería como mencionar es que, como decía delante, la geometría era como una cosa de las ideas, conceptos abstractos. Entonces, no sé, pues en el caso de la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un centro. En fin. Entonces, en la realidad, en lo tangible, y nosotros en nuestro mundo 3D, no siento que podamos encontrar nunca una circunferencia, porque aún si a simple vista parece una circunferencia, a medida que uno se va acercando, va notando las irregularidades y hasta el momento lo que se lleva conociendo de la naturaleza de la materia, se ve que no es un continuo. Entonces es muy poco improbable que podamos dar con algún tipo de cuerpo que sea perfectamente equiparable a una figura geométrica que, no sé, que tenga, por ejemplo, la circunferencia en ese caso, el borde tiene espesor cero, una Claro. recta tiene espesor cero también, no hay rectas en la naturaleza, ni circunferencias, ni esferas tampoco, son como aproximaciones solamente. Sí, sí. Yo tengo un concepto diferente a de aproximación. Y por ahí alguien lo dijo. Alguien dijo, tú puedes ver un objeto geométrico. Ese ver un objeto geométrico, yo veo con los ojos, ¿usted ve de otra forma? Bueno, también se puede ver con la mente, ¿ya? Y a ese proceso le llamamos visualización. Es la imagen que yo me hago del objeto en mi mente. Ahora, puedo
expresar esa imagen que tengo del objeto en mi mente para que otro pueda acercarse a aquello que yo estoy viendo en mi mente. No con mis ojos, sino que con mi mente. Una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención y todavía no puedo investigarla es ¿cómo trabajan en matemática las personas que son ciegas y que siempre fueron ciegas? ¿Sí? ¿Cómo trabajaría geometría una persona que es ciega? Euler quedó ciego, pero Euler no nació ciego, ¿ya? Y él tenía unas habilidades tremendas de cálculo y de manejo en su mente que le permitieron seguir haciendo matemática hasta después de perder la vista, ¿ya? Entonces, cuando uno dice veo un objeto geométrico, eh, quizás no se está refiriendo al ver con los ojos, sino que lo está viendo con la mente, lo está visualizando, ¿ya? Pero verlo en el mundo real no es, como dicen por ahí, alucinar, es decir, es creer que está ahí o verlo ahí cuando no está ahí, cuando eso que estoy viendo no es, ¿ya? Ya. La palabra que yo tenía para eso es representar. Yo represento un objeto geométrico, ¿sí? Eduardo, tiene la palabra. Y luego Rodrigo. Siento que igual me quito muchas las palabras, que por ejemplo con el objeto de la circunferencia, claro, no lo podemos, a lo más lo podemos representar, ya sé, y sé que porque por ejemplo en programas como GeoGebra igual va a haber cierto grosor en dicha circunferencia, y claro, como usted dijo, y no sé si otras personas dijeron, que habría que visualizarlo, en ese caso, imaginarse, ya sea una circunferencia, incluso una recta infinita, por así decirlo, en unidimensional. ¿Cómo será unidimensional? ¿Qué grosor tendrá? No lo sé. Eso simplemente se da en la imaginación. En cuanto a si que lo podemos encontrar en algún objeto, a lo más podemos representarlo, por así decirlo. Bien podemos ser, no sé, una esfera, entre comillas, perfecta, con una superficie lisa, no sé, en alguna impresora 3D, después se elija con un material X, por darte un ejemplo. Entonces, yo diría que la geometría se da como ciertas figuras hipotéticas, no sé, no sé, la circunferencia, por ejemplo, y en base a eso se ha hecho muchas cosas como lo que es la arquitectura, las construcciones, que dichas construcciones son meras representaciones de un objeto que es imaginado por el ser humano, por así decirlo. O sea, las pirámides, por ejemplo, que obviamente no tienen una arista perfecta, o tal vez en su tiempo se aproximaron, no lo sé, pero es una representación de una pirámide que el ser humano le imaginó como perfecta, por dar un ejemplo. Exactamente, las pirámides de Egipto no son pirámides, Claramente. ¿ya? Sí, lo que vemos en la realidad bueno, son los objetos del mundo cotidiano, pero los objetos con que trabaja la geometría, eh, mm, la verdad, no sé si los podemos ver con los ojos físicos en el mundo concreto tangible, ¿ya? Eh, porque los objetos en la geometría pertenecen a un mundo de las ideas, ¿ya? Y hay que tener en cuenta entonces que si trabajamos con geometría, estamos en ese mundo, el mundo de las ideas. La naturaleza del conocimiento geométrico está ahí. No significa que nos tengamos que restringir siempre a trabajar de manera teórica respecto a los elementos geométricos, ¿ya?
tienen su aplicación. ¿Por qué? Porque hay un pasaje entre este mundo concreto, sensible, y el mundo de las ideas, que aparecía por ahí dentro de las definiciones que daba, se daba de Platón, ¿ya? Ya, profe. Ariel dice, Eh, las figuras son representaciones de la realidad o la realidad son representaciones de los objetos. Mm, Está buena la pregunta, está buena la pregunta. Podríamos preguntarnos qué fue primero, o sea, ¿fue primero el mundo o fue primero el conocimiento geométrico? ¿Ya? Profesor, para terminar, Ya, no perdón, sé si... porque viene Sí, Rodrigo ahora y estamos en la sí, hora. perdón. Para terminar, más que nada un pequeño comentario sobre el mundo de la sociedad que tanto recalca. No sé si se va a tratar en el curso respecto a las dificultades que se pueden tener ciertos estudiantes, que en su momento yo tuve hartas dificultades en cuanto a imaginar los objetos, ya sea imaginar un plano, no sé, una recta Sí. o por ejemplo cuando se veía en geometría 3 otro tipo de geometría que, no sé, dos rectas cruzadas son paralelas, por ejemplo, entre comillas. Sí, Eduardo, Eh, mire, esta diapositiva yo sabía que nos iba a demorar un poquito más de tiempo, pero la que viene plantea o retoma las ideas que yo ya le había propuesto en la clase pasada, y algunas de ellas son las dificultades que hay al entender o las dificultades que hay al enseñar cierto tipo de objetos, pero lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿ya? ya, perfecto. Eh, no vamos a atender a dificultades particulares. Esa va a ser una tarea que yo le voy a encomendar a usted y que usted la va a asumir porque va a ser parte del análisis que haga cuando le toque diseñar su clase, su actividad, ¿ya? Entonces, mm, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos? Perdón, antes de seguir, Rodrigo, tiene la palabra, si no se me acaba la clase. No, profe, ya fui respondido. Gracias. Pero ¿y cuál era su pregunta? ¿Y cuál fue la respuesta? Era sobre relacionar esta como representación de la geometría en el conocimiento disciplinar, al final y al cabo. ¿Y Me cuál fue la traía como duda, por ejemplo, si valía entonces, si tenía significado hacerlo en clase al final, la representación geométrica, porque como no estaba asociado a la vida real, como no podíamos ver esto, entonces como que no era un conocimiento significativo al fin y al cabo. Pero después, cuando dijo que sí tiene utilidad en la vida y se puede hacer, y tiene un fin, ahí me respondí. Así que eso. Ya. Mire, Ariel pregunta una cuestión también súper interesante. ¿Se puede hablar si los conocimientos matemáticos son inventos o descubrimientos? Creo yo que esa discusión está abierta y polariza a quienes estudiamos. Algunos dicen, no, la matemática la construyo yo y si el hombre no existiera, no existiría la matemática. Otros dicen, no, oye, pero si toda la humanidad se muere, el conocimiento va a seguir estando ahí. Claro, y es la discusión, ¿se descubre o se crea? ¿Sí? Esos son posicionamientos, y si entendemos que son posicionamientos, podríamos convivir y no criticar al que piensa distinto. ¿Sí? Eh, Podríamos tener esa discusión un poquito más adelante, ¿ya? Un triángulo rectángulo fue triángulo rectángulo cuando lo clasifican, o ya era triángulo rectángulo antes de que lo descubrieran. Interesante. Ya, en fin. Chicos, chicas, compañeros, compañeras, vamos a quedar hasta aquí. Eh, Está interesante y no hemos agotado esta discusión y va a ser una discusión que vamos a continuar siempre, porque siempre nos tenemos que preguntar cuál es la naturaleza, cuál es la disciplina en que estoy trabajando, cómo es el objeto que voy a trabajar, cómo se trabaja este tema cuando quiero enseñar algo, ¿ya? Además de preguntarnos cómo se aprende y cómo se enseña, ¿ya?
que son preguntas que vamos a formularnos para nuestros diseños. Ahora, respecto de la disciplina, vamos a iniciar mañana un trabajo en el taller, ¿ya? En el taller de mañana va a producir una segmentación, una división del eje de geometría en el currículum, ¿ya? La idea es que proponga una división de todo lo que se ve de geometría entre séptimo y cuarto medio, ¿sí? Y que podamos tratar, así como el ministerio dice, matemáticas incluye números, álgebra y funciones, datos y azar y geometría, como ejes, que pueda hacer esa misma división, pero dentro de geometría. Entonces, nos va a llevar a pensar justamente en la disciplina, en los objetos, en cómo se trabajan, pero dentro de geometría, ¿ya? Eso va a hacerlo mañana con Brian, ¿de acuerdo? Brian va a guiarlos en ese trabajo, necesita todos los programas para que los tenga a mano, los programas de matemática, consiga las versiones actuales, ¿cierto?, de la página del ministerio. Ojo que están las priorizaciones y no vaya a las priorizaciones, vaya a los completos, ¿ya? Y la idea es generar ejes temáticos en geometría. Puede basarse en los contenidos y en los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Para hacer esta división. Luego vamos a sociabilizar esta división y clasificación, y a partir de ella también vamos a seguir trabajando en nuestros diseños. Le agradezco la conexión, la participación, todo, como dice Valentina, muy interesante, y no la hemos acabado esta discusión, así que vamos a continuarla, ¿ya? Nos quedamos casi en la mitad de la presentación, ¿ya? Vienen más cosillas sobre las que tenemos que conversar, ¿de acuerdo? Nos quedamos en la mitad, exactamente en la mitad, 8:17. ¿Alguna pregunta? Profe, me acordé. A ver, El link para mañana es el mismo que este. no, el link para mañana está, creo que Brian lo puso. Ah, no está. Le voy a decir que lo ponga aquí. Es una sesión Meet, ¿ya? Ya, y fija igual. Y entiendo que sí. Pues le voy a pedir Ya, que sea fija para que no tengan muchas complicaciones al ingresar. ¿De acuerdo? El trabajo de mañana también es en grupo, ¿ya? En sus grupos. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ya, genial. Quédese con el ejercicio de pensar en un objeto geométrico y ver dónde lo encuentra en el mundo real, ¿ya? Y vaya ahí criticando si efectivamente está o no está. Ya, muy bien. Nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Para el próximo martes vamos a discutir también, hoy, espero que alcancemos, a discutir el análisis didáctico, ¿ya? Es la lectura que tiene que hacer durante el fin de semana para el próximo martes. Muy bien, yo me despido, que estén muy bien. Chao, profe. Adiós. Chao.